Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, 24 de enero, celebramos la memoria de Santa María, Reina de la Paz, y de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Y la liturgia de la palabra nos presenta del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 4 al 17, el Salmo 88, le aseguraré mi amor eternamente. Y el Evangelio de según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Nos dice el texto del libro de Samuel. Pero aquella misma noche el Señor dirigió esta palabra a Natán. Ve a decir a mi siervo David, esto dice el Señor. ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que viva en ella? Yo no he habitado en una casa desde el día en que saqué a Egipto a los israelitas hasta hoy. He estado peregrinando de un sitio a otro en una tienda que me servía de morada. Durante todo el tiempo que he caminado con los israelitas, ¿pedí yo acaso a uno solo de los jueces de Israel, a quienes mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me edificaran una casa de cedro? Por tanto, di a mi siervo David, así dice el Señor Todopoderoso. Yo te tomé de la majada de detrás del rebaño para que fueras caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas tus campañas. He derrotado en tu presencia a todos tus enemigos, y yo haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra. Asignaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré en él para que lo habite y nadie lo arroje de él, ni los malvados lo opriman como antes, como en el tiempo en el que yo establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos. Además, el Señor te anuncia que te dará una dinastía. Cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados, mantendré después de ti un descendiente salido de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su realeza. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con varas y con golpes como hacen los hombres, pero no le retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David estas palabras y esta visión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta profecía, sin duda, es una de las más importantes de la dinastía de David y posteriormente, estableciendo la dinastía davídica para siempre. Por eso, David justamente es el punto de inicio para llegar finalmente a Jesús, descendiente de David, el que es el rey, el que es de la casa de David. Acá tenemos un juego de palabras que es importante. Por un lado es una casa, que es casa, templo, lugar donde habitar, y por otro lado es casa, dinastía, descendencia, realeza. En el versículo 5 dice justamente, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que viva en ella? Y en el versículo 11 dice, además el Señor te anuncia que te dará una casa, una dinastía, que se perpetúa. Ese juego de palabras, casa,
templo, lugar donde habitar, y casa, dinastía y descendencia. Ese justamente es lo que el Señor dará. No le importa la casa. David, que había conquistado Jerusalén, se había construido una casa de cedro, pero el tabernáculo estaba en una tienda de campaña y le quiere construir. Y el profeta en un primer momento está de acuerdo, pero después en la visión le llega y es este mensaje tan claro de Dios de que no será David, sino después, porque el peligro está nuevamente en encerrar a Dios. Encerrar a Dios en el templo, encerrar a Dios y manejarlo. Pero Dios, como nos relata el texto de hoy, es el Dios libre, el Dios que camina con el pueblo, el Dios que ha llevado al pueblo por el desierto liberándolo de Egipto, el Dios que ha estado con los jueces en un momento y en otro, pero ha caminado en la historia del pueblo. Es un Dios que no tiene límites físicos, sino está con las personas, está en la vida, está justamente en la construcción de ese pueblo nuevo. Por eso es importante también tener en cuenta hoy en este texto de hoy, perdón, quién es el protagonista, quién es el que habla. Es Dios quien hará todo esto. El Dios que liberó, el Dios que acompañó, el Dios que expulsó, el Dios que creó, el Dios que forma el pueblo, el Dios que va a construir la casa, siempre es Él el que va actuando. Y en ese sentido también la palabra de Dios hoy del Evangelio nos muestra. Es como la semilla, pero la semilla para que pueda dar fruto tiene que caer en tierra buena. Y ahí es esta casa, esta vida, este templo que Dios construye, que soy yo o eres tú, justamente corre el riesgo de ser de pronto una tierra pedregosa o un camino duro o lleno de preocupaciones y por lo tanto ahoga la palabra. Qué bueno que nosotros podamos sentir la palabra y hacer que produzca frutos. Y este fruto y esta tierra tiene que ser roturada constantemente para que la vida y la vida de Dios y la vida divina y la palabra de Dios que es vida pueda hacerse carne. Ojalá que un texto como este del Antiguo Testamento, donde se marca, se da los lineamientos de esta dinastía, de donde provendrá después Jesús, por medio de María y de José, que nos dejan justamente esta dinastía, este linaje real, y nos va mostrando cuál es el proyecto de Dios para con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.